Bueno, quizás se pregunten por qué hago esto. La verdad es que me desperté, vi mi Nintendo Switch y pensé en cuánta gente debe quererlo y por una u otra razón aún no lo tiene. Me acordé de cómo quería yo tenerlo y me entró mi espíritu navideño, aunque ya haya pasado la Navidad jajaja XD. Pero antes, quisiera hablar un poco sobre la consola en cuestión, la Nintendo Switch, y por qué no de su olvidada y en mi opinión infravalorada predecesora, la Wii U. Era el año 2008, Nintendo claramente había aceptado las limitaciones de su consola Wii, siendo que esta tenía una potencia muy por debajo de sus competidoras y si bien el hardware había vendido bien, las ventas en software ya no se veían tan prometedoras. La elección de Nintendo fue apostar por una consola de cierto modo similar a la anterior. De hecho, esta era compatible al 100% con la Wii de la misma manera que la Wii lo había sido con GameCube, además de contar con un nuevo mando que incluye una pantalla propia y lógicamente un hardware mejorado que por primera vez en la historia de Nintendo, permitía una salida de video de alta definición. En el año 2012, la consola tuvo un inicio que podríamos considerar bueno, con varios títulos de las third parties y algunos cuantos de la propia Nintendo. No obstante, muchos estarán de acuerdo en que esta no tuvo la mejor de las publicidades. En más de una ocasión me sucedió que al preguntarle a alguien en el trabajo si compraría la Wii U, ellos decían no tengo una Wii así que no me sirve, lo cual claramente daba a entender que ellos creían que la Wii U no era otra cosa que un periférico de la Wii, y llamar Wii U a la consola probablemente fue una mala elección. Si tomas el nombre de algo que lo hizo también se espera que continúes o superes el legado que dejó y en el caso de Wii U, este claramente no fue el caso. No obstante sí hubieron algunas cuantas joyas en esta consola de Nintendo, muchas de ellas no muy reconocidas pero aún así increíbles, tales como los juegos de Bayonetta 1 y 2, el Mario Kart 8, Pokémon Tournament, The Wonderful 101, Donkey Kong Tropical Freeze, Super Mario 3D Land, uno de mis juegos favoritos, Splatoon y el innegable The Legend of Zelda Breath of the Wild entre otros, que aunque les arde a algunos originalmente se planeó para la Wii U. Así es, el juego del año salió para la Wii U jajaja XD. A pesar de todo esto, la Wii U no consiguió una base gigantesca de jugadores, ni vender una cantidad descomunal de hardware, y por supuesto, no se acercó ni de cerca al monstruo que fue la Wii U vendiendo apenas poco más del 10% de lo que su predecesor había vendido. Desde el 2015 se podía ver que Nintendo apoyaba cada vez menos a su consola y fue por estas fechas cuando se empezó a rumorear de la NX que saldría poco después. Como todos sabemos, el 20 de octubre de 2017, Nintendo tiró la bomba, mostrando por primera vez la hasta entonces conocida como Nintendo NX y dándole su nombre oficial, la Nintendo Switch. Poco a poco se iba dando a conocer más y más sobre los juegos que saldrían, el apoyo de las third parties, pero el concepto de la consola estaba claro desde el principio. Una híbrida que podías llevarte a donde fuera y que podía usarse como consola de sobremesa conectándola a una TV. El concepto le encantó a muchas personas, siendo bastante aclamada por muchos desde el principio y aun cuando Nintendo decía es una sobremesa que te puedes llevar, la mayoría de la gente la veía más como una portátil que puedes conectar a la televisión. Le gustara o no a Nintendo, ese concepto funcionó bastante bien pues la gente la veía como la portátil más potente que existía y de hecho tal idea agradó bastante. También hablaron mucho sobre las cosillas de los banditos Joy con la vibración HD y demás en una presentación más adelante, pero bueno, eso no es tan importante jajaja XD. Aunado a esto, la consola fue publicitada infinitamente mejor que la Wii U, siendo presentada en programas populares como, la verdad no me acuerdo el nombre así que inserte nombre del show aquí, con Jimmy Fallon e incluso haciendo publicidad con South de Cartoon Network. Sin duda alguna esta iba por mejor camino y esto solo siguió mejorando. Apoyo de terceras compañías como Bethesda estaba claro y con la salida del Doom para la Nintendo Switch más gente aún se animó a comprarlo. No dejaba de oír gente que decía Doom portátil, ¿qué más puedes querer y cosas así? Ciertamente era muy prometedora la consola y aún ahora sigue siéndolo pues más y más títulos se han anunciado. Las third parties parecen mostrar mucho más interés. Incluso EA, compañía que había dicho que esperaría recientemente dijo que siempre sí apoyaría la consola. Jeje, estos sujetos y sus decisiones entre comillas empresariales. Sea cual sea el caso, el futuro de la consola pinta bien, con juegos que seguro serán increíbles como el Metroid Prime 4 o el Pokémon Switch, sin mencionar apoyo de las third parties que nos traerán juegos como el Wolfenstein 2 o Dark Souls. Podríamos ciertamente encontrarnos ante lo que muchos llaman el resurgir de Nintendo. Y bueno, eso ha sido todo. Jeje, no es crean que se me ha olvidado lo del sorteo. Para participar, lo único que deben hacer es suscribirse y dejarme un comentario sobre por qué quieren la Nintendo Switch y qué pequeña personalización les gustaría. Sobre esto último no se aloquen mucho que yo soy el que la va a hacer y no soy demasiado experto con eso, así que tampoco se esperen que quede como la octava maravilla del mundo jajaja XD.
En fin, muchas gracias por ver este video y pues los veré en una semana con el resultado del sorteo. Hasta entonces.